Hoy hay que recordar un hecho histórico muy importante. Un día como hoy, en 1941, ocurre el ataque a Pearl Harbor. ¿Qué edad tiene usted, Guillermo? Una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos. Una mañana, era domingo del 7 de diciembre de 1941. El ataque estuvo a punto de ser evitado, alertando a la flota del Pacífico de acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando. Pero se realizó contra posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, Malasia, Singapur. Pero aunque las bases e instalaciones de los Estados Unidos en el Pacífico habían sido puestas en alerta numerosas veces, los militares norteamericanos dudaban que este lugar fuera un objetivo y creían que las Filipinas serían atacadas primero, según la amenaza de las bases estadounidenses. Y el ataque tuvo lugar antes de que el Imperio del Japón hiciera ninguna declaración de guerra formal, aunque esta no era la intención del almirante Yamamoto, quien en su principio estipuló que la ofensiva no debería dar comienzo hasta 30 minutos después de que el Japón hubiera informado a Estados Unidos de que las negociaciones de paz habían llegado a su fin. Sí, lo que pasa es que no había mecanógrafo en la embajada japonesa y no había quien hiciera la declaración. Finalmente, ya que consiguieron quien la hiciera y la fueron a entregar, ya había ocurrido el ataque. Ya tenían noticias de que Hawái estaba siendo atacado. Entonces eso enardeció pues a la opinión pública, que se oponía terminantemente a entrar a la guerra. Ahora, para acabarla de amolar, quien le declara la guerra a Estados Unidos pocos días después es Hitler. Estados Unidos no le declara la guerra a Alemania. Igualmente. Entonces son cosas que uno no alcanza a explicarse. ¿Por qué? Bueno, Hitler no tenía razón para declararle la guerra a Estados Unidos. Estaba haciendo su propia campaña militar. Sí, contra Inglaterra, desde luego. Y en todo caso tenía que ser dentro del marco del ataque a Pearl Harbor, y dada la alianza de Japón con Alemania, que Estados Unidos le declara la guerra a Hitler. Entonces le facilitaron las cosas a Roosevelt. Roosevelt pues dijo, pues ni modo, tenemos que entrar a la guerra, ni modo que no. Y hasta gente progermana como Lindbergh, pues ni modo, tuvo que abandonar esa posición y meterse de lleno a la guerra. Lindbergh voló aviones en el Pacífico y derribó aviones japoneses. Pero Estados Unidos no estaba tan lejos de la guerra. No había podido entrar porque Roosevelt no los había convencido. Pero ya mandaba tanques, ya mandaba armamento, ya mandaba un montón de cosas. Por abajito, bueno, no por abajito del agua, pero sin... Oh, sí. Proveía de armamento. Sí, pues era aliado tradicional de Inglaterra y le daba todo su apoyo. Y además contra Japón le había declarado un bloqueo de petróleo que Japón consideraba un acto de guerra. Exacto. Y si Japón le agarra todos los barcos en Pearl Harbor, lo que por pura suerte no sucedió, igual le gana a Estados Unidos. Sí, porque se salvaron los portaaviones, que era la única arma naval
que valía la pena en esa guerra ya. Y ese asunto está, hay un libro sobre los grandes errores militares de la historia de la humanidad, y entre ellos está Pearl Harbor, incluso uno de los que les avisó con una semana de anticipación de lo que iba a suceder, el embajador ecuatoriano. Y Estados Unidos tarda en entrar a la guerra porque había personajes muy poderosos que estaban a favor de Hitler, principalmente los Rockefeller, porque habían hecho inversiones financieras importantes, incluso iban a crear un banco en Alemania. Y por esto se debe a la indecisión que había tenido antes Roosevelt. Sí, Estados Unidos no creía su propia inteligencia, que le decía que ahí viene la flota. El propio radar que tenía en las montañas de las islas de Hawái le decía, viene una flota aérea grande y se dirige a Pearl Harbor. Pero esa parte llegó y lo pusieron ahí, no, nadie le hizo caso. Y agarraron a los aviones de defensa de Estados Unidos, a los aviones de combate, formaditos, pegaditos unos a otros. Uh-huh. Cosa que va en contra de cualquier tipo de estrategia militar. Los accesos a las armas estaban bajo candado, esperando órdenes superiores que nunca llegaron. No, pues todos los barcos, es que era domingo, me parece, ¿no? Sí. Y pues ellos estaban apenas despertando. Lo vemos en una película que recomendamos aquí. Sí, de aquí a la eternidad, en todas sus versiones que ha habido. Hay uno de Ben Affleck de Pearl Harbor, muy buena también. Pues pero la otra tiene su revestimiento romántico y de la vida que llevaban los infantes de marina que estaban destacados. Y por eso la historia se vuelve muy interesante de aquí a la eternidad. Aunque es pálido apenas el patentizar de qué manera fueron atacados cruda, violentamente y con una consecuencia muy exitosa. Ellos se regresaron a Japón felices. Intactos, solo perdieron unos cuantos aviones y un par de submarinos miniatura. Enanos. Pero lo que se manejaba es que Estados Unidos, de alguna manera, como que, bueno, se rumoró que se había planeado este ataque, o sea, que ellos manifestaran como que no habían sabido nada de que venía este ataque, que se hicieran así como que los sordos para justificar su entrada a la guerra de manera más formal, de manera de convencer sobre todo a la sociedad gringa, que estuviera convencida de entrar, que tuviera algo, un motivo que los hiciera entrar. Y al darse ese ataque a esta base naval, lo que sucede es que la gente se enardece, se pone con los cabellos de punta, y era como que la bandera que necesitaban para ya justificar una entrada formal. Pero para eso hubiera bastado un ataque, que hubieran detectado la flota que se acercaba. Con eso ya tenían las razones. Es decir, si hubiera sido planeado de esa forma, y no sufrir pérdidas tan graves. Podrían haber defendido mejor la isla. Exacto, con eso. Igual le declaran la guerra. ¿Cómo? Exacto. Hubiera bastado con que retiraran sus barcos de guerra que les hundieron. Además. Y los dejan que ataquen, resguardan su armamento, los atacan y entonces ya nos atacaron, ¿eh? 72. Pero no, se echaron también barcos y de todo. Sí, acorazados.